Hola, un saludo muy especial a los suscriptores y espectadores del canal El Rosario de las 11 pm. Me llamo Santiago Mata, soy historiador y quiero hablarles de los mártires del siglo XX en España, a los que comúnmente se llama mártires de la Guerra Civil. Pero voy a empezar por el final, que es explicar por qué me parece que hay que tener devoción a estos mártires. Y así, como todos andamos con prisa, el que no tenga tiempo o ganas para escuchar toda la historia, al menos se queda con lo esencial. En mi opinión, el motivo por el que los católicos españoles tenemos una particular obligación de venerar a estos mártires es que nuestra sociedad está muy necesitada de unidad, de perdón, de comprensión para superar las divisiones, o por decirlo abiertamente, los enormes crímenes cometidos en nuestra historia. Y los mártires son la mejor solución o la vía más rápida para conseguirlo, ya que ellos consiguieron superar ese trauma nacional que para ellos era un trauma personal porque los mataron y ellos, como digo, supieron perdonar a quienes los asesinaban y rezar por ellos, para lograr así contrarrestar el mal y no necesitaron para ello muchas horas de reflexión o de negociación, ni leyes de memoria o de desmemoria, ni 100 años para dejar que cerraran las heridas, sino que lo hicieron en el mismo momento de su muerte, o antes, claro. Por esta importancia que doy a la veneración que debemos los católicos a los mártires del siglo XX, me he querido retratar junto a dos lugares donde está enterrado el mayor número de ellos: el Valle de los Caídos y el cementerio de los mártires de Paracuellos de Jarama. Y además aquí también está el icono de los mártires de Madrid, que está en la iglesia de las Calatravas. Este tema de los mártires ha adquirido particular actualidad en España después de que el 25 de enero de 2023 se haya producido en Algeciras el que probablemente sea el primer martirio del siglo XXI en nuestra patria, al ser asesinado el sacristán de la iglesia de la Palma de esa localidad, llamado Diego Valencia, por una persona que actuó motivada por odio a la fe cristiana. La importancia de los mártires como testigos de la fe cristiana ha sido reconocida desde siempre en la Iglesia Católica. Por eso se les da el nombre de mártires, que significa en griego testigos. El testigo prueba la verdad de algo, y el que acepta morir a manos de quienes odian la fe cristiana da con su muerte prueba de la verdad de esa fe. Esto no resulta evidente, pues parece que un asesinato de lo único que da testimonio es de la maldad de quien lo comete. Pero en el caso de los mártires, la Iglesia afirma que ese acto de caridad suprema por el cual se prefiere morir antes que pecar, es decir, antes que renegar de la fe o que responder al odio con odio, es estrictamente un milagro que solo Dios puede obrar. El mártir, por tanto, no solo imita a Jesucristo al morir de modo semejante al que nos obtuvo la redención, sino que recibe una gracia extraordinaria que le abre las puertas del cielo y nos deja, como hemos dicho, el testimonio de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte y que cualquier tentación o mal al que nos quieran arrastrar. En la historia de la fe cristiana en España sabemos que ha habido épocas en las que los mártires han estado presentes de forma particular. La primera de ellas es, sin duda, la de la evangelización entre los siglos I y IV, cuando los cristianos de Hispania, como los del resto del Imperio Romano, vivieron sometidos a persecuciones. De esa época datan las historias de algunos mártires que aún hoy día son patrones de ciudades y regiones españolas, como por ejemplo Santa Eulalia, patrona tanto de Mérida como de Barcelona y Oviedo, los santos niños mártires de Alcalá, Justo y Pastor, San Vicente, que es patrono de Valencia, pero también de Lisboa, de los viticultores y de la isla caribeña que lleva su nombre. O como otro mártir igualmente nacido en Huesca, San Lorenzo, que además de ser patrón de su ciudad natal, por haber muerto en Roma como diácono del Papa mártir San Sisto II en el año 258, es probablemente el más famoso mártir hispano y tiene incluso una basílica en la capital de la cristiandad, donde está enterrado junto a 5 papas. Son muchos los santos mártires hispanos de la época romana, y los anteriores los cito solo como ejemplo para mostrar que la Iglesia en España basa su solidez, o si se prefiere, muestra su madurez desde época tan temprana con esos martirios. Ya en época visigótica
Y precisamente relacionado con la conversión de su hermano Recaredo, es importante el mártir San Hermenegildo, que es patrón de León y también de los veteranos de las Fuerzas Armadas. Y tras el hundimiento del reino visigótico con la invasión islámica, se abre de nuevo un periodo de 8 siglos de resistencia en el que no faltan los mártires. Entre los mártires de la Hispania musulmana destacan sobre todo los que conforman el llamado movimiento martirial de Córdoba, a mediados del siglo IX, cuando, pasado más de un siglo de la invasión, la presión contra los cristianos mozárabes para que abjuraran de su fe se hizo tan fuerte que muchos optaron por huir a las zonas del norte donde los cristianos se habían rebelado, mientras que unos 50 optaron por declararse cristianos ante el emir, aceptando por ello la muerte. Los más famosos de esos mártires son el sacerdote San Eulogio, muerto en el año 859, y su biógrafo Álvaro de Córdoba, muerto 2 años después. Una vez librada España del dominio musulmán, todos los españoles que sufrieron martirio por la fe lo fueron más allá de nuestras actuales fronteras, ya sea a manos de paganos en América o Asia o de protestantes en otros territorios europeos. Para volver a encontrar martirios en el actual territorio de España habrá que esperar a la invasión napoleónica de 1808 y la rebelión que dio lugar a la Guerra de Independencia. Entre los más relevantes de esos martirios está sin duda el del obispo de Coria, Monseñor Juan Álvarez de Castro, asesinado por las tropas de Napoleón el 28 de agosto de 1809. Respecto a estos que podemos llamar mártires del siglo XIX en España, me parece interesante resaltar 2 puntos. El primero, sobre el que luego me extenderé, es que sus martirios están estrechamente relacionados con los del siglo XX. Y el segundo punto es que, a diferencia de lo sucedido con los del siglo XX, ninguno de los mártires del siglo XIX en España ha sido reconocido como tal por la Iglesia Católica. Desde cierto punto de vista, los mártires del siglo XIX en España están relacionados con los mártires de la Revolución Francesa, porque también estos fueron víctimas de la ideología revolucionaria. Pero la novedad será ahora que serán españoles quienes maten a los mártires españoles, salvo lógicamente los casos como el que he mencionado del obispo Álvarez de Castro, víctima de las tropas napoleónicas. La novedad del siglo XIX, por tanto, será que el odio a la religión católica no será ejecutado por personas de otra nacionalidad o de otra religión, sino por españoles que serán católicos como los mártires, o al menos en su inmensa mayoría bautizados. Esto es sin duda cierto para los ejecutores de las matanzas de frailes, como la del 17 de julio de 1834 en Madrid, continuada mediante quemas de conventos y asesinatos de frailes en Cataluña en 1835. En definitiva, esta novedad, que ha recibido el nombre de anticlericalismo, consiste en que el odio y la violencia física contra la religión católica es asumida por una parte de la población española, que acoge las ideas de la Revolución Francesa y que tomará el poder en el llamado trienio liberal y después militará en la escisión del Partido Liberal, que entre 1830 y 1840 se llamó Partido Exaltado y que gobernó España durante la llamada Guerra Carlista. La paradoja de esa época es que la monarquía de Isabel II, que era católica y heredera de un rey absolutista como Fernando VII, al que los liberales odiaban, será sostenida por esos mismos liberales a cambio de ejercer el poder, y que para hacerlo harán pagar el peso de la guerra a la Iglesia, a la que despojarán de todos sus bienes mediante lo que llamaron desamortizaciones, al mismo tiempo que la acusaban de conspirar contra el poder, justificando de esa forma las matanzas de frailes y quemas de conventos. Esta ideología revolucionaria, que justifica la violencia contra la Iglesia, pasará intacta al siglo XX y se manifestará ya antes de la Segunda República Española, no solo en atentados anarquistas puntuales, algunas de cuyas víctimas mortales fueron miembros de la jerarquía católica, como el cardenal Soldevila, asesinado en Zaragoza en 1912, sino en la idea básica de que para cambiar el sistema político era necesario destruir a la Iglesia. Y por eso, cuando en 1909 estalló en Barcelona la revolución conocida como Semana Trágica, su principal seña de identidad será nuevamente la quema de conventos. De los 112 edificios incendiados, 80 eran religiosos. Si bien solo consta que muriera un sacerdote,
asfixiado en el sótano de su iglesia incendiada. Cuando en 1931 se proclame la Segunda República Española, en su afán por eliminar todo lo que recuerde a la monarquía, copiará el anticlericalismo de los revolucionarios del siglo XIX. No había pasado ni un mes desde la proclamación de la República el 14 de abril, cuando como represalia contra las actividades de los monárquicos, el 11 de mayo de 1931 se organizará una quema de iglesias y conventos, en la que aunque no morirá ningún representante de la iglesia, se marcará un antes y un después para la convivencia entre los españoles y la libertad religiosa, o mejor dicho, la falta de convivencia y la falta de libertad. Como es sabido, el entonces presidente del gobierno, Manuel Azaña, evitó que la fuerza pública impidiera los incendios, argumentando que todas las iglesias de España no valen la vida de un solo republicano. Los católicos fueron desde ese 11 de mayo de 1931 conscientes de que eran ciudadanos de segunda categoría en la Segunda República, con menos derechos y en particular sin el derecho a expresar y vivir su religión en público. Muchos católicos dejaron desde entonces de confiar o de sentir afecto hacia la República. Sin embargo, muy pocos conspiraron contra ella abiertamente y desde luego la jerarquía católica nunca participó en esas conspiraciones y siempre predicó la obligación de obedecer a los poderes públicos en todo lo que fuera justo. Sin embargo, la percepción desde el bando revolucionario fue muy distinta. No solo siguieron pensando que debían privar de derechos a los católicos, sino que sospecharon, sin fundamento, insisto, que desde las iglesias se conspiraba para derrocar al gobierno. Por eso su prioridad, como en las revoluciones del pasado, fue quemar iglesias. Pero esta vez el odio no se detendría a la hora de matar. El estallido de esta violencia anticristiana tiene una fecha, 5 de octubre de 1934, cuando socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas catalanes desencadenaron una revolución en protesta por la entrada en el gobierno del partido de derechas, la CEDA, que había ganado las elecciones casi un año antes, pero que por miedo ante las amenazas de los violentos se había abstenido de entrar en el gobierno. Esta revolución de octubre de 1934, que se manifestó principalmente en Asturias y Cataluña, se cobró, como he dicho, por primera vez las vidas de católicos inocentes que no tenían nada que ver con la política. Entre esas víctimas encontramos a los primeros de los 2.108 mártires que hasta la fecha ha declarado la Iglesia como beatos y santos, entre quienes fueron entonces asesinados. En concreto son 19 los mártires de la Revolución de 1934. El primero de ellos es el hermano marista Bernardo Fábrega, asesinado el 6 de octubre en la localidad minera palentina de Barruelo de Santullán. De la siguiente jornada, 7 de octubre, hay 6 seminaristas mártires asesinados en Oviedo. Los siguientes mártires son 8 hermanos de la Salle y el sacerdote pasionista que los atendía en la escuela que regentaban en Turón. Una particularidad de los mártires de Turón es que son, junto con otro hermano de la Salle que fue asesinado ya en la Guerra Civil y con el sacerdote Pedro Poveda, los únicos mártires del siglo XX en España que, por haberse reconocido un milagro debido a su intercesión, han sido canonizados por la Iglesia, es decir, han pasado de ser beatos a santos, y su culto se propone a toda la Iglesia y no solo a nivel local o de España. 3 días después del fusilamiento de los mártires de Turón, tuvo lugar en el Mercado Viejo de San Lázaro de Oviedo el martirio del superior de los carmelitas, padre Eufrasio Barredo. Y los dos últimos beatos, mártires víctimas de la Revolución en Asturias, ambos religiosos de la Congregación de la Misión, es decir, vicencianos, murieron al día siguiente, 13 de octubre, en la voladura de la cárcel, método utilizado por los revolucionarios para ejecutar a las personas que habían capturado, evitando así que fueran liberadas por los militares. El resto de mártires del siglo XX en España fue asesinado en la nueva oleada de asesinatos revolucionarios que se desencadenó en el mismo momento del estallido de la Guerra Civil Española, a partir del 18 de julio de 1936, cuando una vez más los revolucionarios dieron por cierto el falso bulo de que la Iglesia estuviera implicada en la conspiración organizada por el grupo de militares que se puso a las órdenes del general Sanjurjo para derribar el gobierno del Frente Popular.
A partir del estallido de la guerra y de la revolución en su estadio más violento, el que una persona fuera miembro de la jerarquía católica, religioso o simplemente católico practicante equivalía a que sobre ella recayera una condena a muerte, que podía ser ejecutada sin necesidad de sentencia, juicio ni prisión previa por cualquiera de las miles de instancias denominadas habitualmente comités revolucionarios, formados en cada localidad y barrio de las ciudades que quedaron en poder del gobierno de la República, con muy pocas y honrosas excepciones, la más notable de las cuales fue el País Vasco, aunque también allí los revolucionarios pudieron cometer crímenes y martirios. Los 19 mártires ya beatificados de la Revolución de 1934 suponen solo el 1% del total de 2.108 mártires del siglo XX, es decir, que el 99% restante, 2.089, fueron asesinados durante la Guerra Civil y por eso es comprensible que se dé al conjunto el nombre de mártires de la Guerra Civil española, aunque no fueron víctimas de la guerra, sino de la Revolución y dentro de ella de la persecución religiosa. Todos los mártires fueron víctimas de la persecución religiosa, pero de momento no todas las víctimas de esa persecución han sido declaradas mártires. De los casi 30.000 sacerdotes que había en España en 1936 fueron asesinados 4.100, lo que supone el 16% del total. También fueron asesinados 2.400 religiosos y casi 300 religiosas, por lo que en el conjunto de las 10.000 personas consagradas, el porcentaje de asesinados y por tanto posibles mártires es de casi 1 de cada 4, si bien, como se ve, mucho más elevado para los varones que para las mujeres. De las vidas y muertes de estos mártires se desprende con evidencia la vivencia de un cristianismo que acepta la muerte y rechaza el odio, perdonando y bendiciendo a los enemigos. Ningún antídoto mejor contra los odios que fueron caldo de cultivo de la guerra y que, no nos engañemos, aún duran. Pío XI habló sobre los mártires de España el 14 de septiembre de 1936, cuando recibió a los refugiados españoles e hizo referencia al hecho maravilloso de que hubieran mártires, pero por otro lado también a que era una gran desgracia que en España se estuvieran matando entre sí los hermanos. Más de medio año después, en la encíclica Divini Redentoris, el 19 de marzo de 1937, Pío XI volvía a hablar de la persecución en España, diciendo que fue inaudita en lo macabro, resaltando que se trató de matanzas masivas y que se mató a los católicos por el mero hecho de serlo, y que los mártires fueron de toda condición social. Por eso conviene hacer, aunque sea un pequeño elenco o muestra en el que se vea la diversidad de estos mártires. Empiezo por dos sacerdotes que hicieron lo mismo que un famoso mártir posterior, San Maximiliano Kolbe, que se ofreció a morir en lugar de otro preso. Fue el caso de Emilio Vidaurreta, rector del seminario de Málaga, asesinado el 31 de agosto de 1936, porque se ofreció en lugar de un sacerdote enfermo que iba a ser fusilado. Otro caso parecido es el de un sacerdote de Tarragona, Josep Colom Alsina, vicario del pueblo de Montblanc, que ofreció su vida en lugar de la de un cabo del Somatén, argumentando que éste era padre de familia y que iba a tener pronto un hijo. El ejemplo de un mártir laico joven podría ser el de Francisco Castelló, alicantino de 22 años que vivía en Lérida. De él llegaría a decir el Papa Pío XII que sería un modelo para todos los jóvenes del mundo, por lo que hizo. Siendo soldado en el ejército republicano, consiguió evitar que fusilaran a un centenar de civiles a los que iban a matar. Cuando en un juicio le acusaron formalmente de ser católico, admitió ese delito, aunque le acarreara la muerte. Dijo expresamente que perdonaba a todos los que le iban a fusilar, y previamente escribió cartas en las que aseguraba tener una suerte inmensa que no sé cómo agradecer a Dios. Otro joven que con el tiempo ha llegado a ser patrón de la Juventud Católica de la Diócesis de Córdoba es Bartolomé Blanco, asesinado el 2 de octubre de 1936 con 21 años en la cárcel de Jaén. Lo condenaron en un juicio donde le habían ofrecido el perdón con tal de colaborar con los enemigos de la Iglesia, ya que había mostrado muchas dotes de activismo en sindicatos y organizaciones católicas. Escribió a sus familiares para despedirse, precisando que mi última voluntad es perdón, perdón y perdón.
que os venguéis con la venganza del cristiano, devolviéndoles mucho bien a quienes han intentado hacerme mal. Al dirigirse al paredón, Bartolomé Blanco se descalzó y besó las esposas que le pusieron, como signo de amor al martirio. No quiso que lo fusilaran de espaldas, sino que dio la cara al pelotón con los brazos en cruz y gritando «¡Viva Cristo Rey!», una estampa que era conocida entonces porque fue como murieron en la década anterior algunos mártires mexicanos, como el padre Miguel Pro en 1927. Otro ejemplo es el de 5 mujeres de la localidad valenciana de Algemesí, 4 hermanas religiosas y su madre María Teresa Ferragut, que tenía 83 años y no quiso separarse de ellas cuando las asesinaron, aunque a ella la querían perdonar. Se parece a la madre de los macabeos, porque quiso morir la última para animar a sus hijas, a las que dijo: «Hijas mías, sed fieles a vuestro esposo y no consintáis en los halagos de los hombres. No temáis, esto es un momento y el cielo es para siempre». Cuando le llegó su turno y los milicianos le gritaron: «Oye vieja, ¿tú no tienes miedo a la muerte?», contestó: «Toda mi vida he querido hacer algo por Jesucristo y ahora no me voy a volver atrás. Matadme por el mismo motivo que a ellas, por ser cristiana. Donde van mis hijas, voy yo». Otro ejemplo, el del sacerdote capuchino de 27 años llamado Santiago de Rafelbuñol, que cuando supo que a sus 8 hermanos los habían encarcelado y los iban a matar, se entregó a cambio de ellos, pero los revolucionarios no aceptaron el cambio y los fusilaron a los 9. Un ejemplo de mártires que sufrieron terribles torturas es el de Miguel Beato, sacerdote de 25 años, coadjutor de la villa de Don Fadrique, en Toledo, asesinado el 10 de septiembre del 36, un mes después que su párroco. Miguel respondía con «Vivas a Cristo Rey» cuando le invitaban a blasfemar, por lo que le apalearon, le encerraron en una pocilga durante varios días, cortándole la lengua y turnándose hasta 17 personas en las torturas hasta acabar con su vida. Los católicos fueron aterrorizados y sometidos, obligándoles muchas veces a ser ellos mismos quienes destruían las imágenes sagradas. Pero algunos no pudieron contener su indignación, y entre ellos estuvo un sacerdote dejoniano, el padre Juan María de la Cruz, de 45 años, que cuando vio que quemaban la iglesia de los Santos Juanes en Valencia, increpó a los revolucionarios diciendo: «No se puede profanar la casa de Dios, es un crimen, un sacrilegio». Inmediatamente lo llevaron a prisión, donde dirigía el rezo del rosario, y cuando le pedían los propios presos que fuera discreto y no rezara tanto, contestaba: «De todas las maneras vamos a morir, más vale que muramos rezando». Entre los que destacan por su esfuerzo en perdonar es notable el arcipreste de Hellín, en Albacete, Fortunato Arias, de 45 años, que mandó irse del pueblo a su coadjutor para que salvara la vida, quedándose solo como responsable. Fue asesinado el 12 de septiembre del 36 y antes escribió a su familia diciendo: «¿Qué mejor suerte podía yo imaginar?». A sus ejecutores les dijo: «Que Dios os perdone como yo os perdono», y preguntó quién en concreto le iba a matar, y cuando lo supo le dio su reloj diciéndole: «Quédatelo como recuerdo, pero a cambio te pido una cosa, que me dejes morir besando el crucifijo». Este gesto conmovió al asesino, que en la posguerra devolvió a la familia el reloj, amparándose en el secreto de confesión. Esos gestos no siempre conmovían a los asesinos. Así, por ejemplo, el prior de los benedictinos del Puello, en Barbastro, Huesca, Mauro Palazuelos, pidió en el camión en el que le llevaban a fusilar que le dejaran despedirse de su madre, a lo que accedieron, pero cuando vieron que lo que hacía era volverse hacia el santuario del Puello y cantar la salve a la Virgen, uno de los revolucionarios se enfadó tanto que directamente lo mató de un par de tiros. Esto ocurría el 28 de agosto de 1936 y de todas formas sí tuvo un efecto positivo, ya que quien lo mató nunca más acompañaría a los piquetes de asesinos y decía constantemente a la mujer en cuya casa se hospedaba: «Mi crimen no tiene perdón». Menciono también a algunos mártires que fueron encarcelados en barcos prisión y ejecutados como represalia a bombardeos del Ejército Nacional. En Santander fue el caso del sacerdote escolapio Alfredo Parte, que era cojo, pero cuando lo llamaron para subir a cubierta donde lo iban a fusilar, tiró su bastón diciendo: «Para subir al cielo no necesito mi cachava». En el mismo barco, Alfonso Pérez, fondeado en el puerto de Santander, asesinaron al joven José María Corbín Ferrer, laico de 22 años, que dirigía el rosario a los presos, y que antes de que lo mataran
aprovechó para pedir perdón a sus compañeros de cautiverio, además de expresar la pena que le daban los guardias que lo ejecutarían. Un momento en el que también gritó ¡Viva Cristo Rey! A veces cuando me preguntan cuál es mi mártir del siglo XX favorito, digo que no tengo ninguno, porque todos para mí son como teselas que forman juntas un mosaico en el que se retrata el rostro de Cristo al que imitaron. Por eso tiene sentido conocerlos a todos y así ver el rostro más nítido. Sin embargo, también existen vínculos particulares y precisamente por lo mismo que en general los españoles deberíamos venerar a los mártires de España y a los más cercanos, como son los del siglo XX, también tiene lógica impulsar el culto local o el de las diócesis o de las familias religiosas. Y por hacer una propuesta práctica, recuerdo que el 6 de noviembre es el día que la Iglesia en España dedica a la memoria de sus mártires del siglo XX, aunque hay otros días y celebraciones locales. Sería bueno que esa fiesta se viviera de verdad, conociéndolos, festejándolos y pidiendo su intercesión. Aunque haya 2108 mártires ya beatificados, recuerdo que solo 11 de ellos han sido además canonizados, lo que significa que solo se han reconocido 2 milagros posteriores a las beatificaciones, los que sirvieron para canonizar a los mártires de Turón y del padre Pedro Poveda. Esto me parece que es una mala señal, que indica que la devoción a los mártires de la guerra civil en España es muy escasa, y por eso creo que se merecen una devoción popular que confirme el interés de promover la beatificación y canonización de estos mártires. Pienso que un extremo de esa devoción deseable, que puede parecer un máximo sin serlo, porque no sería para nada exagerado, podría ser que todas las parroquias españolas tuvieran una capilla dedicada a la mayor oleada de mártires de su historia. El otro extremo podría ser que la Conferencia Episcopal Española les dedicara al menos un santuario o un museo. Pero esto tampoco es un mínimo, ya que ni siquiera eso existe. Por eso, más que dar consejos arquitectónicos, yo daría el de tenerles devoción personal, cada uno a la medida de su generosidad, porque tratándose de venerar una conducta que ayuda a superar partidismos y odios y en definitiva a vivir la caridad entre los españoles, nada es exagerado. Una propuesta para la devoción puede ser, por ejemplo, la de visitar los cementerios en los que fueron fusilados y donde se guardan sus restos, como el de Paracuellos de Jarama, donde hay 142, el de Moncada y Reixac en Barcelona, donde hay 70, o el Valle de los Caídos, donde están enterrados cerca de 60, y asistir allí a misa. Y sin más, se despide Santiago Mata, agradeciendo la atención y esperando pronto otra ocasión para hablarles sobre los mártires a los espectadores del canal El Rosario de las 11 p.m. Hasta pronto.